Un abrazo para todos, que Papá Dios los bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a esta nueva meditación bíblica y también un tiempo de oración. Esta mañana, en este día, quiero acercarme contigo a una parte bien especial de nuestra fe y de pronto puede que tengamos una imagen un poco distorsionada de esta palabra, de la palabra gozo. Resulta que la fe, dice la Biblia, en Romanos 10, 17 y 18 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú y yo creemos, tú y yo decidimos creer un día en lo que nos estaban diciendo o enseñando o hablando una persona que nos habló de Cristo. Y eso nos ha permitido acercarnos a este mundo, a este universo llamado palabra de Dios, llamado presencia de Dios, llamado vida cristiana, vida nueva, en fin. Pero ahora, en nuestro caminar, en nuestra día a día, yo no puedo dejar de creer un día sí, un día no, o voy solamente a creer cuando tengo un problema. Y hay algo también muy ligado a esto y es el gozo, la alegría, la satisfacción que nos da el creer. Y no la satisfacción de obtener lo que yo pido, porque si fuera por eso, entonces hay un capítulo en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, donde nos dice que hubo muchos hombres y mujeres de Dios que creyeron a Dios y murieron sin recibir muchas cosas que habían pedido o que Dios les había dicho que les daría acá en vida en la tierra. Entonces, tenemos que desligar el hecho de una prosperidad falsa que muchos están predicando o una vida cristiana donde todo es bien, no hay problema, donde yo estoy parado firme pero en mis emociones, donde no quiero que nadie me vea llorar o me vea un poco incómodo o cansado, porque si está con Dios, ¿por qué está cansado? Porque soy una persona natural, eres una persona natural que se cansa, que se alegra, que se enoja, que se desilusiona, que se entristece. Pero precisamente en medio de ese mar de emociones, de sentimientos y de opiniones, hay algo que no cambia nunca y es la palabra de Dios. Y como tú y yo estamos oyendo palabra de Dios y leyendo palabra de Dios, esta produce fe. Y uno de los frutos agregados a la fe es el gozo, sin hablar del fruto del Espíritu Santo, que ese es otro tema. Hay un gozo especial en saber que en la historia de la Biblia está el pasado, el presente y el futuro de todo el mundo. El pasado, el presente y el futuro. Tenemos ya la foto finish, tenemos ya cómo terminan las cosas. Dios reinando y gobernando, Cristo entronado, su Espíritu con la iglesia amando, adorando, y nosotros como hijos de Dios viviendo y disfrutando por la eternidad. ¿Cómo no va a producir gozo? Mas sin embargo, no se nos puede olvidar que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, como dice 1 Corintios 15 del 13 al 14. Y si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios 15, 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La base o el fundamento de nuestra fe no es lo que tú tengas o hayas obtenido porque se lo pediste a Dios. No son los resultados ni las finanzas muy fluctuantes que puedas tener. La base de tu fe es que Cristo resucitó de los muertos, porque esa es la predicación del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos enfrentamos a otra realidad, y es que muchas veces pensamos que porque tenemos un momento malo, entonces estamos en pecado, o estamos rodeados de demonios y de espíritus, o estamos pasando por un momento donde nos hemos alejado de Dios y el castigo del Señor viene sobre mí. No, eso no dice la Biblia. Y te voy a decir por qué creo y afirmo esto, porque la palabra de Dios dice, esa misma palabra que produce fe, esa palabra que me invita a mí a creer, dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 11. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mire cómo empieza el apóstol Pablo, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Acaso usted no se afana cuando les llega una carta de cobro 1, 2, 3 veces y ya lo quieren mandar a juicio? ¿Acaso eso no genera en uno un cierto nivel de estrés? ¿Acaso ver la nevera vacía, la cuenta bancaria vacía, la ropa de tus hijos que falta comprar ropa,
¿Y eso no te afana, no te estresa un poco? Sí, son cosas reales. Pero eso no quiere decir que tú no estés teniendo fe. Eso no quiere decir que tú no estés con Dios o que Dios no te ame o te bendiga. Estás pasando un momento de apuros. Estás atribulado porque tienes problemas, dificultades, necesidades que se amontonaron y crearon alrededor tuyo una tormenta perfecta. Pero eso no quiere decir que tú no estés con Dios o que Dios no esté contigo. Viene el verso 9 de 2 Corintios 4. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. ¡Qué fuerte! Y tu ego tiene que agachar. Derribado, pero no destruido. No, es que a mí me enseñaron que yo tengo que estar firme en el Señor porque si no, Dios no está conmigo. No, tú tienes que ser hijo. Simplemente, hijo, hija. ¿Por qué? Porque crees en el Hijo de Dios, el cual por gracia nos ha salvado y aceptamos su perdón y aceptamos en arrepentimiento su salvación y nos hace nuevas criaturas. Repito, que estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero yo no estoy desamparado porque yo no estoy solo, derribado, pero no destruido. Y mire lo que dice el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, esa vida de resurrección, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que, ¿qué se va a manifestar en ti? ¿Tu vida de malicia? ¿Tu vida de haz para los negocios y tu ego floreciente? ¿O la vida de Cristo? La humildad y el poder, la ternura y su potencia, su silencio, pero también su sabiduría de Cristo. ¿Qué quieres que se manifieste? Cuando tú y yo dejamos que sea nuestro ego el que se manifieste, tú y yo vamos a sufrir, vamos a estar amargados. Cuando tú y yo dejamos y le permitimos al Santo Espíritu de Dios que traiga el gozo sobrenatural que acompañó al siervo Job en su proceso, cuando él pierde sus riquezas, pierde sus posesiones, y lo más duro, pierde sus hijos. ¿Acaso andaba en pecado? Todo lo contrario, era un hombre que oraba y que buscaba a Dios, dice la palabra. Es ese gozo sobrenatural que acompañó a un señor llamado Moisés 40 años en un desierto, pero 40 años con el gozo del Señor. Una cosa es andar 40 años en el desierto y la Biblia nos dice que los que anduvieron con él en el desierto y no le creyeron a Dios perecieron. Este hombre pudo subir a lo más alto del monte Nebo y ver desde esas alturas la tierra prometida, a la cual Dios le dijo que no entraría. Pero, ¿qué nos dice la Biblia de Moisés? El hombre más manso. Nos dice que estuvo presente con Jesús en el momento de la transfiguración y seguramente será uno de esos enviados que se van a presentar en el futuro del Apocalipsis, esos siervos de Dios que se van a manifestar. Algunos teólogos nos anuncian eso. Este Moisés aprendió a caminar con el gozo del Señor y cuando lo acusaban y lo señalaban y tú nos sacaste al desierto a morir, él no se desesperó. Hasta su familia se metió con él. Los cercanos, oye, ¿por qué te casaste con esta mujer? No nos gusta tu esposa, le dijeron sus hermanos. Pero él no perdió el gozo. Él dejó que el gozo de Dios, que es algo que tú y yo no tenemos ni podemos comprar, gobierne la vida, porque si lo pudiéramos comprar, pues no buscaríamos de Dios, buscaríamos dinero para comprarlo. El gozo de Dios, Él mismo lo produce. ¿En dónde? En ese momento de dolor. Él viene y te consuela. Mire qué lindo, Jesús tuvo que llorar. El versículo más corto del Nuevo Testamento o de la Biblia, Jesús lloró cuando en el Evangelio de San Juan nos narra que Jesús se dio cuenta que su amigo Lázaro había muerto. Jesús lloró. Vemos un Jesús derribado, vemos un Jesús con la hombría por el piso. ¿Qué dirán las amistades de Jesús? No, todo lo contrario. ¿Qué dijo la gente? Mírenlo, cómo lo amaba. Cómo amaba a este hombre que hasta lloró por su amigo. La persona de Cristo nos enseña que nuestras emociones deben funcionar, porque para eso nos las dio Dios. Lo contrario sería que las emociones te controlen a ti, que funcionen como deben funcionar. Pero a mí no me controla el aburrimiento. A mí no me controla la tristeza, yo lo tengo que vivir, pero me controla el gozo del Señor.
porque tengo fe en su palabra. Tengo fe en lo que dice para mí. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, mire lo que dice el Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra profética más segura ya fue dicha, ya está escrita, Génesis, Apocalipsis. Y si tú la lees y te acercas a ella, vas a producir fe, va a producir fe en tu corazón. Y por ende una esperanza que no avergüenza, una esperanza que el mundo no tiene. Por eso nos dice, ya también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿A qué palabras estás poniendo tu cuidado? ¿A tu ego? ¿A tu yo? ¿Al mundo? ¿Al qué dirán? Si el criterio de la gente no salva, pero el criterio del Dios eterno salvó en Cristo Jesús. Y dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga, cuando tú te enredas en pseudodeclaraciones proféticas y esto no trae el resultado que tú esperas, déjame decirte que dejaste que tu carne, dejaste que tus emociones o muchas veces que tu ego y tu amor al dinero te enredara con palabras que aunque sean sacadas de la Biblia, han sido aplicadas con interpretación privada. Y la misma Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y acabamos de leer en 2 de Corintios, lo que Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que el Señor, en su gran amor por ti y por mí, nos enseña esto, que su palabra es la que afirma mi fe como esa roca en la cual edifico mi vida, esa roca de salvación que es Cristo Jesús. Pero también esa fe produce un gozo, porque esa fe está ligada a su palabra que es eterna, que viene de Dios y que me muestra la verdad para mi vida. No te dejes arruinar, no te dejes apagar, no te dejes estancar. La palabra de Dios, en la cual tú y yo estamos creyendo, es más cortante que espada de dos filos y es poderosa y es como una antorcha en medio de un túnel oscuro que alumbra y que me mantiene con esperanza contra esperanza hasta que salga el lucero de la mañana, hasta que Cristo se manifieste. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo de Dios produzca en ti gozo. Yo te invito a dejar que el Espíritu de Dios manifieste esa ternura en medio de los dolores, donde tú como hijo o hija te sientes desamparado. Manifieste su presencia cuando a veces te sientes solo y aún te haga escuchar el significado de sus silencios cuando tú crees que Él no te ha respondido. Deja que el Espíritu de Dios produzca ese gozo sobrenatural en tu vida porque tienes una fe que no es vana. Tienes una fe viva y eficaz. Yo te bendigo y doy gracias a Dios por este día, porque Él nos bendice con amor eterno, porque nos cuida en medio de la salvación y ha declarado que para ti y para mí su palabra sea lo que afirme nuestra fe y que esta fe en Cristo Jesús nos haga vivir con gozo. Así como dijo el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque el producto del olivo falte, aunque los negocios no den el sostenimiento o el mantenimiento, aunque los cultivos no den el fruto esperado, con todo yo me alegraré y con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios te bendiga, Dios te abrace, que te cubra con su gracia. Familia y tus hijos.
Él va contigo. Y de noche, en todo tiempo, en entrada y salida, en tu llanto y en tu alegría, Dios te ama, Dios te cuida, Dios te bendice, Dios te llena de su amor, de su verdad, y produce un gozo porque crees en Él. Y aunque tu situación actual sea difícil o dolorosa, cree que en medio de tanto, Dios no te ha abandonado y Dios sabe por lo cual tú estás pasando. Que Jehová Dios te acompañe y te bendiga en este día y te deje ver su gozo sobrenatural, aunque solamente tú lo entiendas. Pero solo necesita que tú lo entiendas para que mañana, en un futuro próximo, tú puedas dar testimonio que en medio de la oscuridad Él fue tu luz, que en medio de la soledad Él fue tu compañía, que en medio del dolor Él fue quien te sanó, que en medio de la tristeza Él fue quien te consoló, que en medio de la escasez Él fue quien vino y trajo todo lo que tú necesitabas, porque Él te ama. No te alejes de Dios y no te alejes de su palabra. Un abrazo y Dios te bendiga. Hasta pronto.